día, bienvenidos a la asignatura Introducción a la Gestión de Riesgos. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Hasta el momento hemos estudiado conceptos básicos sobre la gestión de riesgo. ¿Cómo le ha parecido la primera actividad? ¿Qué comentarios tiene al respecto de la primera actividad? Del ensayo súper bien. Ujú. Del trabajo sí bastante extenso porque hay que conocer las normativas. Ajá, Me fui por las normativas ISO ok. y las de COSCO, Ujú. COSE, que son. Y pues bastante amplio el material para que. ¿Alguna pregunta, algo al No, por el respecto? momento no, todo ha estado bastante claro. La explicación ha sido chévere y el material muy amigable. Perfecto. Entonces vamos a seguir con la asignatura y vamos a recordar que uno de los puntos claves para poder llevar a cabo la gestión de riesgo es el liderazgo que debe tener el gerente o la persona encargada de hacer dicha gestión. Por lo tanto, recordamos que liderazgo pues es la forma de cómo yo estimulo, de cómo yo llevo a cabo mi función de dirección en los procesos, porque recuerde que, como lo hablamos en la primera clase, de las cuatro actividades de la administración, hay una que se llama la de dirigir. Y esa de dirigir es la que se debe hacer entonces con liderazgo. Entonces, esa actividad de dirección, donde yo tengo a un grupo de personas a mi cargo, o como también se establece en todo proceso, uno es gerente o líder hasta de su propio puesto de trabajo. Si usted no se establece, si usted no se, metas a cumplir, si no tiene una planificación de cómo llevar a cabo cada una de las actividades, pues entonces no cumple con esos objetivos y por lo tanto no se puede llegar a los fines o a las metas establecidas. Entonces, ese liderazgo es importante que se lleve a cabo. Por lo tanto, se dice que el liderazgo pues, es un conjunto de habilidades particulares que permite una toma de decisiones rápida y altamente efectiva. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con eso? Que el líder debe tener entonces una serie de cualidades, tiene que tener tanto actitud como aptitud para poder llevar a cabo entonces dichos procesos, es decir, debe tener una actitud proactiva, debe tener una actitud alegre, debe tener una actitud que motive y debe tener una actitud, es decir, una preparación en el área que le permita entonces esa toma de decisiones de forma rápida y que realmente sea efectiva. Recordando también los conceptos de eficacia y de eficiencia una vez más, entonces recordamos que debemos de ser eficientes, por lo tanto, esa toma de decisiones debe ser efectiva, es decir, que se lleve a cabo haciendo el mejor uso de los recursos en un momento dado y que me permita cumplir con la planificación, con los objetivos establecidos y también que no pierdan esos principios de calidad, los parámetros establecidos, las normativas, y como estamos hablando de riesgo, entonces toda esa normativa que está establecida a nivel internacional y que es la que me va a permitir a mí entonces garantizar ese buen desempeño de la empresa. Por ello, el líder reconoce que las personas, aunque lo sepan o no, gran parte de su trabajo diario es una gestión de riesgo. Si estamos entonces analizando en el área administrativa o en el área financiera y vemos los estados financieros, vemos cómo el, el contador, ¿sí? Hace ese análisis del balance y del estado de resultados. Si él es analítico, entonces él va a buscar la forma o darle su opinión para poder disminuir entonces el riesgo en un momento dado de que no exista la rentabilidad en la empresa. Entonces, por eso debemos de conocer de que aunque las personas no estén al tanto de dicho proceso, ellas están haciendo parte del trabajo de esa gestión de riesgo. Y
siempre existe un vínculo entre lo que es la estrategia y las operaciones. Vimos que establecíamos objetivos, es decir, las políticas que va a llevar la empresa y que esos se llevan a cabo a través de unas estrategias. Entonces, las estrategias son las que van a permitir a mí que toda la parte operativa se haga de forma correcta. Entonces, tenemos que las estrategias también deben de ser claras, deben de ser estar relacionadas directamente con el problema, es decir, que las mismas nazcan de un estudio previo para poder determinar cuál es la correcta para la empresa. No podemos determinar una estrategia simplemente porque estamos siguiendo, como se dice coloquialmente, una receta o porque una empresa, esa es la estrategia que aplica, sino debemos conocer cómo estamos nosotros en el ciclo. ¿Sí? Toda empresa tiene un ciclo y si estamos iniciando, si ya estamos en una etapa madura o si la misma, pues con el tiempo ya ha empezado en la etapa de declive. Entonces, esas estrategias son específicas de la empresa. No podemos copiarlas de otra porque no nos va a dar el mismo resultado, porque como ya lo acabo de decir, son de esa otra empresa, no de la realidad de mi empresa. Entonces, esa estrategia, una vez más, vuelvo y lo repito, tiene que estar relacionada con la operatividad de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que debemos tener entonces en cuenta? Que el líder es importante en todo proceso. El líder también debe de estar consciente de la importancia que tiene controlar los riesgos, de minimizarlos y si es posible eliminarlos para que la empresa entonces se mantenga funcionando y se mantenga en el mercado. Si no se conoce esa importancia, se va entonces a hacer trabajos o se va a llevar a cabo, ¿sí? Actividades que no van a garantizar entonces ese buen funcionamiento. También el líder debe de enseñar a, la, a las personas que trabajan con él, ¿sí? A los que pertenecen a su grupo, a los miembros de su grupo, esa importancia para que entonces también todos estén alineados hacia una misma meta. Por lo tanto, es importante la comunicación asertiva, donde el emisor y el receptor de ese proceso de comunicación se haga de forma clara, el mensaje sea claro y por lo tanto todos lo entiendan. Muchas veces damos instrucciones al grupo de trabajo o a las personas que tenemos a cargo y las mismas no son claras. Por lo tanto, ahí la comunicación no es correcta y ahí es donde se llevan a cabo actividades de forma incorrecta y que en el momento que hacemos la revisión de todo el sistema, de cómo está funcionando, pues nos damos cuenta que hay un error en algún proceso. ¿Por qué? Porque la comunicación no fue clara. Las instrucciones dadas no fueron claras y también no se comunicó a tiempo cómo eran los procesos que se tienen que llevar a cabo. Ahí, al existir entonces esa duda y esa falta de conocimiento por la mala comunicación, entonces se puede incrementar el riesgo dentro de la empresa, en cualquiera de sus áreas. Ejemplo, si el proceso, vamos a hablar entonces de riesgo ya a nivel de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, en el proceso hay una fase donde hay agua a alta temperatura, a más de 60 grados. Y el proceso entonces genera salpicadura. Si no fue clara las instrucciones que se dan entonces en el área de seguridad, donde se dice que el personal debe estar con gafas, debe tener entonces el tapaboca, ¿sí? Todos los equipos de protección para esa área, se puede entonces presentar un accidente laboral y que afecte parcialmente o totalmente al trabajador. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación
entonces, entre la persona encargada de minimizar los riesgos en esa área y las personas que están llevando las actividades en esa área. Por ello, las políticas que se establecen deben de ser entonces claras, deben ser, como lo dijimos, reales para la empresa y que las estrategias se puedan entonces llevar a cabo. Todo ello, ¿para qué? Para que entonces las estrategias y los enfoques estén relacionados y poder garantizar de que la empresa se adapte a todos esos cambios que existen en el entorno y se pueda en algún momento anticipar a ello. Si hablamos entonces de los riesgos en el área administrativa, en el área financiera, donde la inflación a mí me puede afectar los costos de producción, me puede afectar mi costo del producto y por lo tanto hasta la permanencia en el mercado, yo debo entonces de adaptarme a ese proceso inflacionario donde yo debo estar estudiando constantemente y tener entonces estrategias donde yo estudie esa inflación y cómo me está afectando a mí el costo del producto, cómo me está afectando a mí los estados financieros en un momento dado y poder entonces anticiparme a ese problema. Es decir, generar estrategias, ya sea que si yo me endeudo, ¿sí? Verificar entonces un apalancamiento financiero. Yo me endeudo entonces y puedo utilizar ese dinero del financiamiento para poder incrementar mi producción y eso me va a mí a generar más utilidades y minimizar ese efecto de la inflación o si yo entonces voy a trabajar con solo con mi capacidad de producción y al incrementar con un producto este, las deficiencias que tengo en otro. Y así mantener ese equilibrio dentro de mi empresa que me permita entonces estar por encima de mi punto de equilibrio y poder obtener las ganancias que espero. Por ello, debemos entonces que adaptarnos y anticiparnos a esas situaciones. ¿Y quiénes son los que deben entonces estar con esa actitud y con esa aptitud? Pues los líderes, todos aquellos que están a cargo de esos procesos de gestión del riesgo. De ahí que podemos decir que el líder es flexible. Es flexible ¿por qué? Porque él está pendiente de cómo las personas están absorbiendo toda la información, ¿sí? Están aprendiendo y debe entonces tener esa flexibilidad para el cambio. Debe tener entonces esa flexibilidad para la adaptación y debe entonces tener esa agilidad para poder anticiparse. Entonces el líder debe ser flexible, no puede ser rígido totalmente, porque entonces esa rigidez me va a mantener en unos parámetros que en un momento dado no están acordes a mi entorno y por lo tanto no me estoy adaptando a la situación real, sino estoy viviendo en una situación preestablecida que no es la real de la empresa ni tampoco es la real del entorno. Entonces debemos tener cierta flexibilidad en ese proceso. Y el líder, por lo tanto, debe ser entonces flexible. También debe tener ¿qué? Motivación. Tanto él debe tener esa motivación para poder hacer los procesos correctamente, ¿sí? Esa motivación de garantizar de que con mis funciones, con mis actividades, voy a controlar los riesgos y voy a evitar que esto me afecte en la empresa, pero también motivar a todas las personas que están con él. Si mi tipo de liderazgo es autoritario, no es el correcto, las personas entonces no van a estar satisfechas. Si yo no motivo, como líder, no motivo a las personas y permito que entonces el ruido existente dentro de la organización genere un mal clima organizacional. Y es el clima organizacional, entonces genera el efecto contrario, sí, una desmotivación, pues entonces todos los procesos van a fallar y ahí es cuando las empresas entonces dicen, si yo estoy vendiendo,
todos mis productos, ¿por qué yo no estoy obteniendo las ganancias que espero? Puede ser que la inflación me esté afectando a mí. Yo tengo unos costos que no son los correctos, pero como nadie está motivado a verificar en un momento dado los problemas o las causas que me están llevando entonces a tener resultados contrarios a lo que yo creo que estoy obteniendo y la empresa entonces puede hasta caer en la quiebra. Cuando vemos ahí en el análisis financiero, cuando estamos estudiando el análisis financiero, cuando se hace el análisis, hay un punto del análisis donde estudiamos las causas. Igual en la gestión de riesgo, estudiamos cuáles son las causas que me pueden generar entonces esos riesgos. Si esas causas entonces son de índole financiera y no la estoy este, determinando a tiempo, pues los problemas se van a intensificar, ¿sí? Van a crecer y por lo tanto la solución no puede ser entonces tan rápida o en el corto plazo, sino va a llegar más tiempo para poder entonces estabilizar la empresa y permitir que siga funcionando. De ahí, volvamos, lo recordamos, la actitud que debe tener entonces el líder, esa actitud entonces de motivar, esa actitud de establecer parámetros que realmente me permitan funcionar correctamente y poder entonces garantizar los resultados que yo espero con mi planificación. Para finalizar, ¿sí? Como un resumen de lo que debe ser el líder, entonces el líder debe tener un pensamiento estratégico y analítico. Como lo dije, ¿por qué? Basado en estrategias, que son las que me van entonces a mí decir cómo voy yo a actuar para poder cumplir con las políticas establecidas y analítico, porque no me conformo con solamente a conocer el valor de un cálculo. Si yo tengo un indicador financiero, si yo tengo un indicador de riesgo, si yo tengo un indicador de calor, ¿sí? Este, no solo me quedo con ese valor, sino que lo analizo y determino qué me afecta ese indicador, cuáles son las causas y cuáles serían las consecuencias de yo no controlar entonces ese indicador. O cómo deben entonces actuar cada uno de los miembros de mi grupo o los miembros de la organización en general para poder entonces minimizar ese riesgo que se me está presentando al estudiar ese indicador y tener entonces una solución a la mano y no solamente un resultado. Ahí es cuando hablamos que los números, pues siempre serán números hasta que se analizan y cuando se analizan, entonces ahí sí tenemos la realidad o el significado de ese número. Y el líder, por lo tanto, puede tener esa capacidad para comunicar. Si no nos comunicamos correctamente, pues ya sabemos cuáles son los resultados de una mala comunicación y por lo tanto no llega la información de forma clara y a tiempo a cada uno de los miembros. Entonces, el líder, por lo tanto, para resumir, debe tener un pensamiento estratégico y analítico y debe tener esa capacidad para comunicar. Y con ello podemos entonces garantizar que la gestión de la empresa en general es la mejor. ¿Por qué? Porque estamos controlando todos los procesos, estamos estableciendo parámetros en cada una de ellas y estamos haciendo los estudios o el análisis en cada uno de los procesos para poder entonces minimizar esos riesgos y aprovechar todas las oportunidades y todas las fortalezas que tenemos en, internamente en la empresa y que se están presentando en el entorno. Y allí, entonces, esa adaptación y esa anticipación a todos los procesos que están en el entorno. ¿Alguna pregunta, comentario aquí hasta el momento? ¿El líder se hace o se nace? El líder, sí, eso es algo que siempre ha existido, esa duda pero el líder
hay personas que nacen, ¿sí? Con esa aptitud de ser líder, de tener esa capacidad de dirigir, pero también se hace porque usted debe tener cierta formación. Si usted no tiene esa formación en el área, no tiene ese conocimiento en el área, usted no puede dirigir. Usted no puede indicar a su equipo de trabajo qué es lo que deben hacer y cómo lo debe hacer si usted no conoce los procesos. Entonces, por lo tanto, el líder, además de tener esa iniciativa propia que nace en la persona, también debe tener esa aptitud, ¿sí? Estar formado en un área para poder entonces hacer bien ese papel de líder. Siempre vemos en la literatura que dice que un líder no es el que ordena, sino el que muestra cómo se deben hacer las cosas. Entonces, parte es eso, ¿sí? Si yo sé cómo son las cosas, entonces yo obtengo los conocimientos para poder hacer bien mi función de líder. Entonces, para yo estar a cargo de un área, yo debo entonces tener esa formación en el área. Ejemplo, yo estoy encargado del área de construcción, pero resulta que yo no tengo ninguna formación en el área. Yo puedo dirigir a todos los obreros, les puedo decir, pero en el momento de una duda, en el momento de que se vea un problema en el proceso de construcción, yo no voy a poder entonces liderar a todo ese grupo de obreros porque no tengo el conocimiento en el área. No puedo entonces indicarle a ellos cómo hacerlo para poder solucionar la situación que se está presentando y ahí entonces el problema se puede incrementar y hasta paralizar en un momento dado la obra que se está realizando. Entonces, el líder, además de nacer, también se debe formar. ¿Alguna otra? Hasta el momento esa era la duda que tenía. Esa era la duda que tenía. Sí. Todo muy claro. Perfecto. Sí, entonces, como ya para finalizar, pues sabemos que el líder, como ya lo hemos repetido durante toda la clase, el líder, pues entonces debe tener una serie de características, ¿sí? Entre ellas, pues entonces se encuentra la actitud, ¿sí? O sea, cómo yo voy a actuar. Y en parte de eso es lo que usted hace la pregunta de nacer con esa actitud de líder. Tener esa actitud entonces de alegría, esa actitud de buscar solución, esa actitud, pero también se debe tener entonces un pensamiento estratégico analítico que se adquiere es con la formación. En algunos casos, cuando estamos en el proceso de formación de pregrado, vemos que nos hacemos la pregunta de por qué yo estudio matemáticas, ciertas en matemáticas, y eso no me lleva a mí, no me sirve en el campo porque yo no aplico las integrales, por colocar un ejemplo. Si yo voy a estar en el área de salud, dirigiendo el área de salud, esa resolución de problemas es la que me llevará a mí entonces a tener un pensamiento de solución de problemas, ¿sí? Por ahí donde yo voy a adquirir esa actitud para solucionar problemas y poder entonces adaptarme a la situación que se me está presentando. Entonces, todo siempre tiene una función dentro del proceso, tanto a nivel académico como ya en el nivel laboral. Debemos entonces ver cuál es la función entonces que tiene esa actividad o cuál es la función que tiene ese análisis que debemos hacer en un puesto de trabajo, un informe que tenemos que hacer en un momento dado que puede ser la respuesta para minimizar el riesgo que se está presentando. En algunos momentos hacemos las actividades porque nos las asignan y las hacemos de forma mecánica o ya por costumbre y al final trabajamos 10 años en el mismo puesto y salimos y, ay, pues usted qué hacía, no, tal cosa, ¿y eso para qué era? No, no sé, siempre me lo pedían y lo hacía así. Entonces, ahí es donde tenemos que cambiar esa mentalidad.
Ahí es donde también interviene el líder, donde les motive a la persona que lo hace a entender el por qué tiene que hacer eso. No solamente lo debe hacer porque es su función, sino porque eso realmente es necesario a nivel gerencial o ya de junta directiva para esa toma de decisiones en un momento dado. Entonces, eso confirma aún más de que el líder entonces debe tener también una formación para poder saber cómo llevar a cabo su función y cómo entonces comportarse según los problemas que se estén presentando en el entorno. Bien. Perfecto, entonces hasta aquí la actividad del día de hoy. Espero que todos los conceptos estén quedando claros y cualquier duda, pues estamos a la orden para aclarar las inquietudes que se presenten y así poder entonces generar ese conocimiento que requerimos para un crecimiento tanto en lo académico como tener un buen desempeño en lo laboral. Feliz día.